Quiero agradecer a todos los que me siguen a través de @PedroFerriz en el Twitter o en Ferriz.com en el Facebook o en Instagram. De todas maneras estamos uniendo a todas las redes sociales y les invito al hashtag FerrizLiveTV para que estén conmigo en un streaming que les va a llevar por el mundo de las noticias, las de verdad. Ahí estamos. Estuve anunciando por las redes sociales un poco más temprano y aquí ratifico lo dicho. Estoy aquí con el licenciado Alejandro Ponce Rivera, que ha presentado ante la Procuraduría General de la República una denuncia por presunto lavado de dinero. Y bueno, en primer lugar, licenciado, me da mucho gusto, Alejandro, que estés aquí con nosotros. Te agradezco. Entiendo, te desplazaste para llegar aquí desde Puebla. Bueno, tuviste que hacer la presentación ante la PGR sobre una denuncia específica de hechos por presunto lavado de dinero hacia un personaje de la vida política de México que seguramente va a ser complejo hablar del tema en un medio de comunicación, pero tenemos la obligación de hacerlo, tanto tú como denunciante y yo como periodista. Te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Ayer, bueno, has hecho la integración de todo un expediente hacia Luis Videgaray por la adquisición de la casa que tiene en Malinalco, tema que no ha sido profundamente aclarado, en su momento ventilado. No obstante, Luis ha reiterado en constantes ocasiones que él estaría dispuesto a que se hiciera cualquier tipo de indagatoria que tú tomas como ciudadano, como abogado, y la echas adelante. Exactamente, sí. Yo creo que no debe quedarse todo en el discurso, y gran parte para que no quede en el discurso, bueno, pues la sociedad civil tenemos que participar activamente, y afortunadamente en México las leyes nos permiten iniciar acciones para que la autoridad investigue hechos que pueden ser dudosos, que probablemente son delictivos, y eso hemos hecho el día de ayer, cuando a las 12:45 del día presentamos esta denuncia de hechos por probable lavado de dinero en contra del señor Luis Videgaray Caso. No únicamente en contra de él, porque él, al hablar públicamente de cómo pagó un crédito el 31 de enero del 2014, dijo que lo hizo de acuerdo con su esposa, con recursos de ambos, y entonces, bueno, aquí también surge la duda, bueno, ¿de dónde salen los recursos de la esposa? También tendría que aclarar el origen. Y desde luego, como lo digo, no nada más comete el delito de lavado de dinero en caso de que los recursos sean de procedencia ilícita, no solamente comete el delito de lavado de dinero el que entrega el dinero, sino también el que lo recibe. Y por eso también estamos señalando como denunciados a los representantes legales de la empresa Bienes Raíces H&G S.A., especialmente al señor Juan Armando Hinojosa Cantú, de quien se dice que es el propietario de esa empresa, ¿verdad? Ya la integración de todos los documentos que nosotros señalamos con toda precisión en la denuncia, le tocará llevarla a cabo a la Procuraduría General de la República, quien cuenta con facultades legales para solicitar esos documentos con apercibimientos de ley a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria, a los registros públicos de la propiedad que procedan, a los denunciados, ¿verdad? Y con base en toda esa información, sin duda alguna quedará perfectamente clarificado si los recursos fueron de procedencia lícita o no. ¿Verdad? Eso es así de simple o así de complejo como esto pudiera resultar. De entrada, la Procuraduría tiene la obligación de tomar el alegato y de procesarlo. Tiene la obligación de tomar el alegato y de procesarlo, y además de inmediato. De inmediato. Porque la Constitución establece que, presentada una denuncia, el Ministerio Público de inmediato iniciará con las diligencias, primero, para asegurar que no se oculten o alteren los elementos del delito, que no se dé a la fuga el delincuente, que no se hagan pues artificialmente cambios que distorsionen la realidad. Entonces debe ser de inmediato. Fíjate que yo presenté hace 2 meses una denuncia penal ante la PGR porque en contra de una persona que seguramente está coludida con el Servicio de Administración Tributaria, una señora de Poza Rica, Florencia Ivette, con la que tuve algunos negocios que yo
pedí recibos, ella me expidió recibos por pagos que yo le hice por algunos servicios que contraté con ella. Siempre los pagué con cheque certificado para abono en cuenta del beneficiario, como lo manda la ley. Pero este año me voy enterando que la señora, repito, seguramente en colusión con el SAT, me expidió 2 recibos en donde yo supuestamente le pagué 90 millones masiva con dinero en efectivo. ¡Qué barbaridad! Seguramente esto se hizo en colusión con el SAT para poder acusarme posteriormente de discrepancia fiscal, que es defraudación fiscal, y lavado de dinero, porque ¿de dónde saco 92 millones de pesos para pagarlos en efectivo? Presentamos la denuncia hace 2 meses y hemos estado yendo a la PGR para que el público inicie la averiguación, sobre todo que aportamos todos los elementos, y el Ministerio Público, en una forma muy déspota, me ha dicho que tiene 300 averiguaciones previas antes y que no me va a atender a mí de inmediato. Ese es problema de la Procuraduría. Si tienen 300 o 1000 o 10,000, si están desorganizados, ese es problema de ellos. Nos tienen que atender de inmediato. Es como si yo como abogado de pronto me lleno de clientes y tengo 300 clientes que presentar la demanda. Respecto de cada uno tengo 45 días y yo voy al tribunal y les digo, ¿saben qué? Tengo 300 demandas que presentar. Yo necesito más tiempo para presentar mis demandas. Eso dirían, bueno, a nosotros no nos importa. Así a nosotros no nos importa cuántos asuntos tengan en trámite, no nos importa como consecuencia de su desorden y de su desorganización qué rezago tienen. Esta denuncia especialmente, sobre todo por el personaje, tiene que ser atendida de inmediato, ¿verdad? Tenemos ese derecho y fíjate, sí, Pedro, que si no lo hicieran de inmediato, el personal de la PGR puede incurrir en delitos, porque fíjate que casi todo lo que hace mal la autoridad, cuando tú como ciudadano haces un trámite ante la autoridad y tú percibes que eso no es correcto, si te vas al Código Penal, ¿qué crees? Eso es delito. O sea que uno inconscientemente sabe que esas conductas son delito y en el caso concreto, si la PGR no actuara de inmediato, por ejemplo, estoy pidiendo que se haga una inspección ocular a la casa de Malinalco, exactamente para que se vea cuántos bienes hay y que se tomen fotografías inventario. Porque dentro de tu argumento no solamente es la adquisición de la casa, sino el amueblado de la misma. Oh, imagínate una residencia enorme, que los muebles tienen que ir acordes con la ubicación del inmueble, con la calidad de la construcción. Y además tiene que amueblarse toda una residencia, entonces, y no se van a meter muebles de escaso valor, entonces, muchas veces cuesta lo mismo amueblar una casa que construirla. Claro. Entonces el gasto no fue de centavos para amueblar esa casa, entonces yo estoy pidiendo que se haga un inventario, bien por bien, y que además el secretario de Hacienda demuestre con factura, hasta del bien más insignificante, que es propietario, porque fíjate que él, como secretario de Hacienda lo sabe, siempre que hacemos una operación, tenemos que pedir el comprobante para no fomentar la informalidad. Con todo esto, en términos generales sobre la casa de Malinalco, del hoy secretario de Hacienda, tendría que haber una explicación en función de ciertas circunstancias particulares que se presentaron en su momento cuando se hizo la primera muy ligera explicación de la adquisición de la propia casa por parte de Luis Videgaray hacia la constructora IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, en la que él argumenta en principio que no tenía trabajo. No tenía trabajo, no tenía ingresos, dice. No tenía ingreso, de repente adquiere de parte de IGA un crédito entre particulares, cosa que no es un asunto ilegal. No es correcto. Es correcto, pero que en su momento él adelanta el pago completo y en la fecha que tú mencionas cierra la operación bajo condiciones particulares. Si es entre particular, pues ya habrá sabido IGA con Luis Videgaray qué porcentaje le cobró por el crédito. Pero todo debe estar documentado. Pero todo debiera estar documentado. Sí, porque todos esos pagos debieron haberse hecho con cheque y tiene que haber salida del dinero en cuentas bancarias de Luis Videgaray. Ajá. Y tiene que haber ingresos en las cuentas bancarias de la inmobiliaria. Bueno, aquí está el expediente y muchas personas me decían en las redes sociales que aquí Alejandro Ponce tendría que tener una documentación suficiente como para
presentar un alegato que tuviera una base legal ante la Procuraduría General de la República. Aquí está en todo esto una indagatoria que hace una radiografía general de lo que tendría que haber sido la operación y lo que tendría que estar avalado por toda una justificación de carácter fiscal y del ingreso mismo de lo que después se tradujo en un pago de un inmueble en Malinalco. Eso es básicamente lo que aquí has presentado. Exactamente. En la denuncia que va a estar que está disponible ya en nuestra página de internet y que todas las personas la podrán consultar directamente, www.defensa-mediofiscal.com.mx. Ahí está. Ahí enunciamos prueba por prueba que debe recabar la Procuraduría General de la República para esclarecer los hechos. O sea, no hay un solo documento que la PGR deba recabar que no esté mencionado aquí. Lo único que tiene que hacer la PGR es leer nuestra denuncia y pedir esos documentos a quien corresponda con los apercibimientos de ley, y una vez recabada esa documentación, ¿verdad?, que ahí está señalada con precisión, todos sabremos si los recursos fueron de procedencia lícita o de procedencia ilícita. En la materia fiscal, fíjate que afortunadamente no es de que yo digo o tú dices, todo tiene que documentarse. Todo tiene que documentarse. Y en el momento en que sobre este alegato, tus solicitudes de prueba en función de las transacciones comerciales hechas lleguen a ser comprobados, tú te darás por satisfecho y se acabó el problema. Claro, además de que yo estoy diciendo que como denunciante, la Constitución y el Código Federal de Procedimientos Penales me permiten participar activamente en la integración de la averiguación prueba. Yo puedo consultar el expediente, yo puedo ofrecer pruebas, si me desechan alguna prueba yo puedo promover medios de defensa. En su momento, si hubiera un acuerdo de no ejercicio de la acción penal, yo puedo impugnarlo ante la Procuradora, ante el Poder Judicial incluso. O sea, yo soy parte activa y además en este caso especial tengo interés porque de acuerdo a un, valga la redundancia, a un acuerdo de la Procuraduría General de la República, fíjate que si se demostrara que efectivamente hubo lavado de dinero, tendría que decomisarse la casa de Malinalco, decomisarse los bienes, los muebles que hay en la casa de Malinalco, tendría que decomisarse el terreno de Malinalco y los activos de la empresa Bienes Raíces. Y fíjate que yo tendría derecho a una recompensa del 25% de lo que le corresponda a la PGR como consecuencia de ese decomiso. Eso es lo que prevé la ley. Eso es lo que prevé la ley. A mí en lo personal no me interesa el dinero, pero eso me da interés jurídico para que la averiguación previa se lleve a cabo. Bueno, también, si me permites aclarar algo, porque pudiera pensarse que esto es con tintes políticos porque tenemos en puerta unas elecciones federales, y yo quiero comentar que yo soy totalmente apolítico. Yo no tengo partido. Quienes me conocen, y mucha gente me conoce, sabe exactamente eso, que yo estoy totalmente alejado de la política. Incluso no estamos aquí hablando de ningún dirigente de ningún partido político, estamos hablando de un funcionario público que es además persona políticamente expuesta de acuerdo con la ley en materia de lavado, y persona políticamente expuesta es aquella persona que por su cargo, el que sea persona políticamente expuesta significa que por su cargo hay un alto riesgo de que lave dinero. Y ese alto riesgo no lo digo yo, lo dice la ley. Ahora, de Pedro Ferriz a Alejandro Ponce, ¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué promoviste esta denuncia de posible lavado de dinero hacia Luis Videgaray y hacia su esposa? ¿Qué fue lo que te motivó a ti como mexicano el haber hecho esto, el haber promovido esto? Bueno, sin duda alguna, yo soy mexicano, nací en México, mi familia es mexicana y mis descendientes van a ser mexicanos y van a vivir en este país. Y desafortunadamente la clase gobernante que hemos tenido en los últimos años, pero especialmente en la actualidad, es una clase gobernante divorciada totalmente del pueblo mexicano. No trabajan para el beneficio del país,
las reformas estructurales, todas son en perjuicio de los mexicanos. Por eso hemos visto recientemente que el nivel de vida de los mexicanos, a pesar de que las reformas estructurales han sido aprobadas, el nivel de vida de los mexicanos ha disminuido considerablemente, y esa es una tendencia que no se ve que a futuro pueda rectificarse. Entonces, y por otro lado vemos cómo las personas que están haciendo estas disposiciones, que debieran poner el ejemplo en la rectitud, en la legalidad, en el respeto a la ley, parece ser que desafortunadamente no lo están haciendo. Entonces, yo sí estoy convencido de que el buen juez por su casa empieza. Y entonces, por eso estamos presentando esta denuncia, para que México sea un verdadero Estado de Derecho. Y además, Pedro, yo estoy seguro de que quien lea esta denuncia, y yo invito a todos los mexicanos, aunque no sean abogados, aunque no estemos en la materia legal, que todos leamos la denuncia de hechos, porque después de leer esta denuncia de hecho nos vamos a quedar totalmente convencidos de que en México el soberano es el pueblo, de que los mexicanos particulares, cada uno de nosotros, tenemos mucho poder, que no estamos enterados de ese poder, pero que si estuviéramos enterados de ese poder, nuestra conducta será totalmente diferente. Veremos a la autoridad no hacia arriba. Horizontalmente. Horizontalmente, aunque realmente la autoridad es nuestro servidor. Bueno, por eso son servidores públicos. Y fíjate que el soberano, que el pueblo mexicano soberano, es un pueblo digno, que se respeta a sí mismo, y por eso a nuestros servidores públicos les pagamos un sueldo. No nos gusta que nos regalen nada. Entonces, si les pagamos un sueldo, tenemos que exigir que ese trabajo lo hagan conforme a estricto derecho. Recordemos las palabras de Benito Juárez, que hablaba de la austeridad en que deben vivir de la medianía con que deben vivir los servidores públicos. Tendrían que vivir los servidores públicos. Aquí está este hombre, Alejandro Ponce Rivera, que por su propio derecho y en su derecho ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República por presunto, se presume, un lavado de dinero en la operación de compraventa y amueblado y operación de la casa de descanso del hoy secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso con su esposa Virginia Gómez del Campo, en una operación realizada con Juan Armando Hinojosa Cantú, ya sabemos todos, conocido como dueño de la promotora inmobiliaria IGA, que ha estado no solamente involucrada en este evento, sino también en el de la Casa Blanca, de la esposa del presidente de la República, que es otro asunto, o de el pretendido tren rápido a Querétaro, o del acueducto de 6 de Monterrey. En fin, hay toda una enorme serie de asuntos pendientes en los que el propio Juan Armando Hinojosa Cantú, desde que salió, bueno, desde que conozco ese nombre, no lo he visto ni en fotografía, vaya. Ya, sí, fíjate que yo hasta tengo dudas de si no realmente el millonario es Luis Videgaray y el prestanombre es Juan Armando Hinojosa Cantú. Pero bueno, todo esto puede esclarecerse, todo esto puede esclarecerse. Y es por eso que hiciste todo esto. Sí, la única intención que me mueve es el profundo amor que siento por México. Quienes lean la denuncia se percatarán de ello. Sé incluso que, bueno, esto puede generar algunas reacciones negativas en mi contra. Por eso en la denuncia penal, desde este momento hago responsables de cualquier daño que pueda sufrir mi familia, mis colaboradores o yo, aunque se haga aparecer como accidente, pleito o riña, ¿verdad? Aclarando que yo no soy afecto a consumir bebidas alcohólicas ni a participar en riñas, ¿verdad? Hago responsables de cualquier daño que podamos sufrir nosotros a Luis Videgaray Caso, a su esposa y desde luego a Juan Armando Hinojosa Cantú. No porque yo tenga miedo, bueno, sino para que quede claro que cualquier evento que pueda yo sufrir o alguno de mis colaboradores, bueno, seguramente tendría línea, ¿verdad? Porque sabemos cómo se las gasta nuestro
nuestro gobierno. Recordemos simplemente la matanza de los 43 normalistas, que ni siquiera aparecen los cuerpos, ¿verdad? Y ya se cerró el caso. Entonces, bueno, pero nosotros confiamos mucho en Dios, el amor que tenemos por México es tremendo, la confianza en que los mexicanos tenemos la capacidad para cambiar al país para bien de todos nosotros, eso es lo que nos motiva, y bueno, mientras Dios nos preste vida, seguiremos así. Yo tengo una frase que consigno en todos los libros que escribo, que dice: si no es necesario, nunca lo haré, pero si es necesario y Dios me lo permite, claro que lo haré, ¿verdad? Y en ese caso, bajo ese supuesto es que estamos presentando la denuncia, pensando que todos, autoridades y gobierno, podemos rectificar y podemos llevar a este hermoso país a otro nivel. A otro nivel. Yo por mi parte quiero decirles que yo recibí una comunicación de Alejandro Ponce el día de ayer. El día de ayer. Ayer me pasó un correo que yo vi la importancia de su contenido y tomé la responsabilidad de invitarlo aquí bajo la premisa de que nos une un mismo concepto, el amor a este país y la idea muy clara de que los servidores públicos son servidores nuestros, de una sociedad activa, presente, vigente y que quiere respetar y ser respetada. Y en base a esto, hago aquí el compromiso contigo para seguir este caso de frente y conforme vayan desahogándose los alegatos en tiempo y forma, Alejandro, te pido por favor que estés en comunicación con nuestra audiencia, que no sé cuántos medios de comunicación te vayan a abrir un espacio para hablar del tema, espero que sean muchos, pero por lo pronto aquí estamos nosotros con mucho entusiasmo para estar contigo y con esta que es una labor ciudadana interesante, que no hay detrás de ello nada que te motive que no sea estrictamente lo aquí explicado. Sí, sin duda alguna, quienes me conocen, que son muchas personas, saben exactamente que esa es mi postura, ¿verdad? Yo, al igual que Luis Videgaray, no soy millonario y además no quiero serlo, ¿verdad? Yo quiero vivir sirviendo a mi país. En paz. Y tengo un canal en YouTube, Alejandro Ponce Rivera, y tenemos un video en donde hacemos una breve referencia para que ya te vi, ya lo para vi. ver si la gente lo puede leer, lo puede ver, visualizar en YouTube, Alejandro Ponce Rivera, y si les gustara el video, ojalá lo compartan, lo informen a los conocidos, porque entre más mexicanos seamos los que estamos enterados de esto, creo yo que podemos en equipo, unidos, cambiar este país. Cambiar a este país. Es la esencia del por qué hemos dedicado estos minutos para hablar de este tipo de temas con usted. Luis Videgaray y su esposa, Virginia Gómez del Campo, así como la constructora Juan Armando Hinojosa Cantú, en términos personales. Como representante legal, HIG. Demandados por presunto quiere decir que se presume un lavado de dinero. Vamos a ver hasta dónde responde la autoridad y hasta dónde hay un compromiso de la autoridad que procura la justicia con un ciudadano común y corriente. Y espero que no vayan a hacer quedar mal al licenciado Luis Videgaray Caso, que él ha dicho que me investiguen. Que me investiguen. Lo dijo él. Lo dijo él. Bueno, Alejandro, gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias, Pedro Félix. Muy agradecido. Vamos a hacer un corte. Tenemos comentarios. Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos, sobre la denuncia que está presentando aquí el licenciado Ponce Rivera. Ricardo Alfonso Vargas, esperemos que la denuncia prospere, aunque bajo el cobijo de Peña Nieto será difícil, o se creará otra dependencia para esclarecer la verdad. Hashars Alo dice, bien por este abogado, de esas personas son de las que necesitamos para nuestro querido México. Gracias. Es lo que te dicen. Jorge Cortés, todo suena muy bien si en México hubiera Estado de Derecho, pero siendo realistas, va a ocurrir. Videgaray embargado, suena a ciencia ficción, desgraciadamente. Bueno, lo veremos justamente, por eso estamos aquí, ¿no? Mer Alfa, que nos diga cómo podemos apoyar esta excelente iniciativa. Imagínense lo que podríamos hacer unidos y bien dirigidos. Debemos de acabar con la corrupción
Diana Westrop dice, es valiente este abogado fiscalista, no eres fiscalista, ¿verdad? ¿Eres sí, penal? Sí, fiscal penalista. Los dos. Abogado fiscalista, excelente lo que está haciendo, mi admiración, hay que apoyarlos todos. Gina Huerta, ahora entiendo por qué se pueden comprar esas casas y hasta rentar un jardín enorme. Es que también está sobre el terreno que renta, ¿no? También está, y bueno, ahí tiene que haber recibos y todo. Bueno, y Lisbeth Fashion Liz dice, en este país lo que se necesita es mano dura para tanto político corrupto. Aquí dejamos esta reflexión, aquí esta iniciativa, estamos al pendiente, es nuestra obligación el hacerlo. Sabemos que hay un riesgo en todo ello, pero seguimos con la idea clara, precisa y justa de defender el libre pensamiento en los medios de comunicación. Hacemos un corte, regresamos.